Bienvenidos al 69º video del canal, la cuarta reseña de una novela gráfica, y el día de hoy le toca el turno a Scott Pilgrim, una historia escrita por Brian Lee O'Malley y publicada entre 2004 y 2010. Este video puede contener spoilers. ¿Cómo es que la memoria se ve influenciada y modificada por la necesidad de ser mártires de nuestra propia historia? ¿Se podrá construir y sostener una relación sobre la falta de compromiso y el miedo? ¿Cuándo es necesario aferrarse a una realidad y cuándo aprender a dejar ir? Estos temas y más se pueden ver en esta novela. Pequeño resumen. Nuestra historia sigue a Scott Pilgrim, un joven de 23 años oriundo de Canadá que aun cuando tiene un gran potencial para la vida, ha dejado su destino a la deriva producto de su incapacidad de tomar decisiones importantes, aceptar las consecuencias de sus acciones y constantemente hacerse ver como la víctima de las circunstancias. Scott vive sin trabajo, a expensas de su mejor amigo, usando la mayoría de su tiempo siendo bajista en una banda sin un rumbo fijo o saliendo con su ahora novia Knife Chao, una chica de 17 años. Y es quizá en esta relación donde podemos entender más a nuestro protagonista. Scott es una persona que no es capaz de aceptar la responsabilidad que conlleva el comprometerse en una relación formal y madura con una persona de su edad, así que ha encontrado en su actual pareja la admiración y entendimiento que de cierta manera se beneficia de la inmadurez y la inexperiencia de Knives. No es que Scott sea un personaje deliberadamente malvado, pero ha jugado tanto tiempo el papel de víctima que ha perdido la noción de lo correcto y lo incorrecto. Constantemente se justifica y actúa como si las condiciones de su vida lo hicieran merecedor de un alivio que no necesita, y se comporta como si sus acciones no tuvieran consecuencias. Es descuidado hasta el límite de la irresponsabilidad, lo cual lo hace poco confiable y de manera regular pone a sus amigos en situaciones complicadas por su falta de compromiso. Scott encarna una vida que se guía únicamente por el deseo más inmediato y por la inmadurez, por autopercibirse como alguien que siempre hace las cosas bien. Todos estos vicios se ven evidenciados y magnificados cuando conoce a Ramona Flowers, una mujer recién llegada de Nueva York, la cual se vuelve objetivo de su interés inmediatamente. Tras múltiples intentos, consigue llamar su atención y salir con ella, solo para darse cuenta que será necesario derrotar a sus 7 exparejas si pretende seguir conociéndola. Sin duda, el personaje de Ramona y el vínculo que sostiene con sus 7 exparejas es de los mejores aspectos de la historia. Estos personifican la incapacidad de Ramona por asumir el riesgo de resultar lastimada. Su inmadurez estriba, a diferencia de Scott, por su incapacidad de sacrificarse, de pensar en alguien más que en sí misma. Cada una de estas relaciones significó un logro para Ramona, pero no un verdadero interés por algo más que sus propias necesidades. Al momento que se cumplieron sus objetivos o al sentir que el compromiso requería más de lo que ella estaba dispuesta a dar, los desechó sin ningún remordimiento. Mientras Scott se ve constantemente como una víctima, Ramona prefiere ser una victimaria antes que resultar herida. El hecho de que sus exparejas regresen es en realidad una manera de evidenciar otro tipo de inmadurez, una al momento de comprometerse, o en este caso de medio comprometerse, de ver el compromiso solo como un medio para beneficio personal, sin aceptar las consecuencias y las pérdidas inherentes a este. Y cómo no se puede enterrar el pasado sin antes resolverlo, sin entender qué fue lo que falló, pues estará presente en cada paso y en cada relación futura. Es así que la relación entre nuestros protagonistas y sobre todo la lucha contra estos fantasmas del pasado es una oportunidad por hacer las cosas bien, por ser mejores personas, sin disminuir los errores del pasado, sino aceptándolos. Las faltas de uno contrastan las faltas del otro, por lo que el esfuerzo para que esta relación funcione también es una apuesta a sí mismos. Aún así, mi tema favorito de la novela es el de la verdad y la aversión. A lo largo de los tomos se nos presentan dos personajes, Envy y Kim, como vínculos importantes en el pasado de Scott, siendo ambas sus exparejas, pero cuya relación no funcionó en su respectivo momento. Sin embargo, Scott no recuerda fielmente por qué dichas relaciones no funcionaron, porque es incapaz de reconocer su parte dentro de estas. Se ve constantemente rememorando momentos de su vida donde todo lo que hizo fue de la manera correcta, donde él fue una buena persona o incluso el héroe de la historia,
pero donde lamentablemente esto no fue suficiente para salvar su relación. No obstante esto, no es así. Scott recuerda lo que le conviene recordar. No ve su vida a través del ojo crítico de la objetividad, sino a través de la realidad que ha maquinado para solapar su estilo de vida. Esto me parece increíblemente fascinante porque al momento de recordar, sobre todo cuando se trata de romances que no funcionaron o que nunca sucedieron, uno tiende a omitir sus errores y sobreestimar sus esfuerzos. Esto los vuelve, de cierta manera, merecedores de la lástima de terceros. Entre más se culpa a otros, más se vuelven dignos de redención. La verdad se difumina cuando lo que se busca no es entender, sino confirmar. Pero ¿qué sucede cuando por impulsar esta narrativa se deja de tener una relación confiable con el pasado y con uno mismo? Es un tema similar al que nos presenta el cuento de La verdad del hecho, la verdad del sentimiento, escrito por Ted Chiang, donde incluso nuestra historia de vida se puede construir sobre una mentira inconsciente, donde las condiciones externas o ajenas son las que nos limitan, donde la culpa siempre es de alguien más. La versión de uno mismo se vuelve un mecanismo de defensa, de negación, quizá para no aceptar la responsabilidad, quizá para evitar pensar en nuestra capacidad para lastimar a alguien más, quizá para mantenernos inmaculados ante la vista de los demás y ante la nuestra propia. Es la necesidad de dejar de ver nuestra versión como la verdad absoluta la que nos permite aprender de nuestros errores, crecer como personas e inevitablemente establecer mejores relaciones y mejores amistades. Por otro lado, la novela nos presenta diferentes arcos de las personas cercanas a Scott, cuyos temas van desde la pérdida, la superación y la lealtad. Knives, que es la pareja de nuestro protagonista al momento de empezar la historia, no quiere aceptar la realidad de perderlo por Ramona. En su inocencia lo tiene tan idealizado que cree que ella es la culpable de la infidelidad de Scott. Knives nos ilustra la ilusión del primer amor y también el temor a perderlo, la negación a aceptar que no es necesario hacer algo mal para que no funcione y también el crecimiento necesario para superarlo. Envy a su vez personifica la pérdida de la identidad por las apariencias. Se nos presenta como una joven que con tal de estar dentro de cierto nivel social y ser vista como una gran estrella ha perdido su libertad. Ya no es dueña de sus propias decisiones, ni personales ni públicas. Es la pérdida de la personalidad por la popularidad. Wallace, el mejor amigo de nuestro protagonista y personalmente mi personaje favorito, es fiel a este pero sin solapar sus actitudes. Constantemente le aconseja lo que debería hacer para empezar a cambiar su vida y se mantiene fiel a su relación. Sin embargo, aún así, no incentiva el bienestar de Scott a través de acciones perjudiciales a terceros, demostrando que la lealtad va más allá del apoyo ciego incondicional. Es el correcto uso de la relación para el crecimiento y evolución de las dos partes. Y como estos, hay muchos más. Se podría hablar de las exparejas de Ramona, de Stephen, de Kim, de Neil, de Lisa, pero creo que se va entendiendo el punto de la obra y sobre todo los temas sobre los que navegan los personajes. Para mí, esta novela gráfica es un 5 de 5, una historia increíblemente divertida, probablemente mi novela gráfica favorita hasta el momento, y creo que en gran medida esto se debe a los personajes. Cada uno tiene su propia personalidad, y si bien algunos se sienten desaprovechados por el tamaño de la obra y el ritmo que maneja, la historia no solo gira alrededor de los dos protagonistas, los personajes secundarios también tienen su arco, lo cual le da contexto y mucha sustancia a la trama. Aun cuando el humor es una gran parte del encanto de esta historia, no se limita a este, toca temas interesantes, te hace identificarte y sobre todo te hace reflexionar sobre la manera en la que nos relacionamos, tanto para crecer como para aprovecharnos de los demás. Creo que una de sus mejores características es que tiene un sentido del humor bastante amigable o familiar. No es inocente, pero tampoco cae en lo vulgar ni en lo violento, y es algo que no se limita nada más al texto, pues los dibujos aportan una simpleza expresiva que funciona. Va elaborando diferentes chistes locales, los cuales hacen que se sienta inmersivo. Entenderlos te hace formar parte de la historia, y de la misma manera uno crece y va teniendo desarrollo en paralelo con los personajes. Considero que muchas personas tienen una percepción equivocada de esta historia debido a las propias limitantes de sus adaptaciones o a la idea preconcebida de su trama. Existe un sector de gente que sigue viendo a Envy como la villana
o que se identifican con Scott debido a las injusticias a las que es sujeto. Por lo cual yo recomiendo que si solo conoces la adaptación del 2010, le des una oportunidad a la obra original, no solo para que conozcas el punto principal de la obra, sino también para que no caigas en el vicio que la misma novela expone. Y eso es algo que me gusta mucho de esta historia, que no existen los héroes o los villanos, sino que cada personaje ve por sus propios intereses, y en la mayoría de las ocasiones es su falta de madurez, su falta de comunicación o sus propias fallas en las relaciones interpersonales las que los encasillan en una u otra categoría. Pero la misma inercia de la obra te hace comprender de dónde vienen estas actitudes y errores de los personajes para que puedas entenderlos y aprender a superarlos. Creo que es una historia que envejece bien, no solo en el sentido personal, lo cual también debo darle el punto que se puede disfrutar en diferentes edades, cada uno con su respectivo enfoque y funciona, sino también la historia no se siente que dependa de un punto específico en el tiempo o una fecha para contextualizarla. Es fantasiosa y mezcla de manera bastante ingeniosa la idea de lo retro con la magia y la tecnología. Si estás interesado en una novela gráfica, yo sé que se puede ver intimidante, sobre todo si es la primera, por el tamaño de los tomos y la cantidad de estos. Sin embargo, les puedo asegurar que se siente muy ligera y es muy llevadera. Aunque les debo confesar que si no les gusta el sentido del humor o el sinsentido que se maneja desde el primer capítulo, esto es algo que no se va diluyendo en los tomos posteriores, por lo que es algo que deben considerar si no les encanta desde el principio. En adaptaciones contamos con una película live action estrenada en 2010, la cual captura de manera bastante bien el estilo gráfico, aunque me hubiera gustado que no se limitara a ser fiel a esto y al humor, sino también a lo reflexiva que puede ser la obra. A mí me encanta la película, siempre me ha dado mucha risa, de hecho es el motivo de que yo conozca esta obra, pero sí siento que le faltó explorar mucho más ciertos temas centrales. Y sé que existe una serie animada del 2023, la cual si bien no he visto, sé que no es como tal una adaptación fiel de la obra, sino más bien es un spin-off o un what if, por lo que yo considero que sería conveniente que conocieras la obra original para poder apreciar en su totalidad este tipo de versiones alternativas. En cuanto a las ediciones, yo tengo esta de Editorial Camit, la cual se encuentra bastante bien. Yo tengo todas mis ediciones a color, aunque sé que también se puede encontrar en blanco y negro. No creo que afecte en ningún aspecto, sin embargo, yo sí disfruté los colores vivos que se manejaron en esta edición. No sé si todas las ediciones lo tengan, pero en las que yo mencioné, al final de cada tomo viene un pequeño anexo con diferentes artes conceptuales, ideas que fue teniendo el autor conforme fue construyendo la historia o diferentes inspiraciones, por lo que si estás interesado en esta historia, yo te recomendaría encontrar una edición que también tuviera esta información, ya que es muy interesante. Sé que existen unas portadas variantes en las que en vez de presentarnos a los personajes principales como se vieron en las que fui mostrando a lo largo del video, se muestran los diferentes exnovios de Ramona, pero hasta donde tengo entendido esto no afecta de ninguna manera el contenido, es nada más una portada variante, por lo que si quieren conseguir esas ediciones en vez de estas, no veo ningún problema. Y me parece que eso sería todo por el video de hoy. Ojalá la reseña les haya gustado y les haya servido para definir si esta es una novela gráfica para ustedes o no. Déjenme en los comentarios si ya conocían esta novela gráfica, si por otra parte solo conocían la adaptación del 2010 o la adaptación del 2023 y qué les han parecido. Yo los estaré leyendo. Recuerden que apoyarían mucho este proyecto si se suscriben a mi canal, si dejan alguna calificación, si dejan algún comentario o si empiezan a seguirme en cualquiera de mis redes sociales, las cuales estarán apareciendo en este momento en pantalla. De igual manera, si tienen alguna recomendación de novela gráfica que les gustaría ver reseñadas en este canal, no olviden hacérmelo saber para que yo las tome en cuenta. Yo por mi parte ya leí una segunda novela gráfica de este mismo autor, la cual está bastante buena, por lo que esperen su reseña en el futuro. Espero de corazón que estén disfrutando el libro o la novela gráfica que estén leyendo y ojalá verlos en el siguiente video con la siguiente reseña.
y constantemente hacerse en su actual pareja, la admiración y entendimiento. No, la incapacidad de Ramona de salir lastimada, de resultar. E inevitablemente formar, no forzar. Es la necesidad de dejar de aprender, no. Knives, que es la protagonista, que la ching. Wallace, el personaje favorito, no. Y es algo que no se limita únicamente a los dibujos, al texto.